eso como que me parece que está bueno, digamos. Bueno, entonces por eso, en esta clase, si bien van a haber contenidos y bastante similares, casi iguales, a los que vieron en la teórica, de todas maneras se los voy a contar yo a mi manera, a ver si eso ayuda un poco. Entonces, ¿qué les voy a contar? Les voy a hablar de filtros. ¿Por qué necesitamos filtros? Bueno, muchas veces, dice acá, falta la palabra veces, en los circuitos en los circuitos de corriente alterna, muchas veces lo que ocurre es que, perdón, voy a poner veces, presentaremos. Muchas veces lo que ocurre es que hay una necesidad de implementar filtros. A veces para sacar cosas que no nos vienen bien, por ejemplo los pulsos de corriente, o sea que nos pueden destruir los circuitos, entonces esos pulsos de corriente pueden ser modelados por una señal de muy alta frecuencia. Entonces en esos casos lo que se hace es absorber ese pico de corriente a través de un filtro. Es uno de los casos. Porque ¿qué ocurre? No existe la fuente variable perfecta, ¿no? Siempre hay inestabilidades. Bueno, las inestabilidades, o para un lado o para el otro, a veces necesitan ser filtradas. Entonces, por eso es que uno construye filtros. Y otra de los casos es cuando yo quiero que un circuito funcione a una determinada frecuencia. Entonces, si yo quiero que un circuito funcione a una determinada frecuencia, muchas veces está asociado eso también con la resonancia, pero supónganse que yo quiero filtrar en un detector determinadas frecuencias, también uso filtros, ¿sí? Entonces, los filtros me sirven para cuidar de alguna manera a mi circuito y sacarme las cosas que pueden llegar a dañar mi circuito o inestabilidades que pueden llegar a dañar alguna de mis componentes, o también porque quiero que mi circuito funcione a una determinada frecuencia. Entonces, en este sentido, en realidad hay un solo ejercicio de filtros propiamente dicho en la guía, que se los voy a mostrar, pero eso lo van a hacer ustedes. Y, o sea, en esta clase lo que voy a hacer es presentar dos tipos de filtros, pasa alto y pasa bajo, y Pablo va a contarles después una breve aplicación. Bueno, ¿qué es un filtro pasa alto? Pasa alto es que pasan las altas frecuencias. Entonces, ¿cómo se construye un filtro pasa alto? Bueno, en general se construye con un capacitor. ¿Por qué con un capacitor? Miremos un poco cómo es la impedancia de un capacitor en corriente alterna. La impedancia del capacitor va 1 sobre la frecuencia. ¿Qué quiere decir que va 1 sobre la frecuencia? Que cuando yo tengo frecuencias altas, ¿no? Cuando yo tengo frecuencias altas, esta impedancia tiende a 0. Es decir, que no opone resistencia. En cambio, cuando la frecuencia es muy baja, tiende a 0, por ejemplo, esta impedancia tiende a infinito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a bajas frecuencias opone mucha resistencia al paso de la corriente. De hecho, en continua, que es omega igual a 0, nosotros considerábamos que el circuito estaba abierto cuando había un capacitor. Entonces, las impedancias me dan una idea de cómo se comportan las componentes. Y como vemos, la impedancia de la resistencia no depende para nada de la frecuencia. Entonces, supongamos que tenemos una fuente alterna, armónica, con una única frecuencia. Esto de una única frecuencia, en realidad, es una idealización, porque uno puede pensar que esta fuente puede ser armónica, pero no necesariamente puede ser un seno o un coseno, sino que se puede descomponer en Fourier como una suma de componentes de distintas frecuencias, como una suma de componentes armónicas de distintas frecuencias. Y entonces no dejaría de ser una fuente alterna, porque varía en forma periódica. Ahora, ¿qué ocurre? Las ecuaciones, la ley de Ohm alterna, o sea, la ley de Ohm compleja, es una ecuación lineal, con lo cual, si yo resuelvo la ecuación y sumo, digamos, como que puedo aplicar el principio de superposición, que es lo que hicimos en toda la materia. Si yo resuelvo para una única frecuencia, después lo que puedo hacer es, de alguna manera, sumar
las soluciones. ¿Sí? Entonces, no es que vamos a hacer esto, vamos a trabajar siempre con una única frecuencia, pero lo que les tiene que quedar claro es que una fuente alterna no siempre tiene una única frecuencia, sino que se puede descomponer en la suma de muchas frecuencias. Bueno, tal vez alguna de esas frecuencias yo las quiero filtrar, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cuál es la ecuación, no? La ecuación es la ecuación de Ohm compleja, ley de mallas, B menos ZI por ZC menos I por ZR, ¿no? Y a la salida, la caída de tensión es I por R. Si yo resuelvo de esta ecuación de la ley de mallas, obtengo que la corriente I tiene esta forma. B sobre ZC más ZR. Fíjense que yo trato de trabajar todo lo más posible con impedancias complejas. Y al final recién pongo el valor de las impedancias. ¿Por qué? Porque me es más simple con el tema de los signos. ¿Sí? Entonces, pongo el valor de ZC, el valor de ZR, y bueno, como es es en realidad un complejo dividido otro complejo, en realidad el denominador tengo que realizarlo, digamos, hacerlo real, multiplico arriba y abajo por el conjugado y me queda así. ¿Sí? Ahora, pero si yo quiero ver cómo es la salida en función de la frecuencia o sea, cómo es la salida acá en la resistencia. Eso es un filtro. Un filtro lo que voy a hacer es, en general, conecto algo acá en paralelo, ¿sí? Y lo que tengo que ver es cómo es esta respuesta acá, si yo conecto algo acá. Bueno, la B de salida, que es I por R, en realidad se relaciona con, o sea, si reemplazo la corriente, R pongo acá y reemplazo por la corriente por el valor que me dio ahí, veo que el módulo de salida respecto a la de entrada, ¿sí? No depende de la amplitud de la fuente, o sea, de la fuente, sino que depende de las componentes, solamente de las componentes. Entonces, si fijan acá, saco módulo y módulo de este es el módulo de este al cuadrado, o sea que realmente me termina quedando la raíz abajo, el módulo de R es R, y el módulo de B es el módulo de B. Cuando hago el cociente, defino lo que se llama transmitancia, digamos, cuánto se transmite de lo que yo meto con la fuente. Bueno, esa respuesta a la salida de la resistencia va a depender de la frecuencia, de la resistencia y del capacitor que tenga. De hecho, si se fijan, esta es la relación, si yo analizo la transmitancia, digamos, en función de la frecuencia dada por el omega, lo que voy a ver es que a frecuencia cero, por decirlo de alguna manera, la transmitancia, o sea, cuando la frecuencia tiende a cero, la transmitancia tiende a cero. ¿Sí? O sea, esto diverge, o sea, a omega igual cero. Cuando omega tiende a cero, ¿sí? La transmitancia tiende a cero. O sea, para bajas frecuencias, la transmitancia es menor que 1, pero para altas frecuencias la transmitancia es 1. ¿Qué quiere decir? Que para altas frecuencias, este condensador que está acá se comporta como un cable, por eso se llama pasa alto. Pero para bajas frecuencias no, ¿no? Para bajas frecuencias lo que hace es filtrarme las bajas frecuencias, ¿sí? Entonces esa es la manera de encontrar un filtro. Ahora, vamos al otro caso, al filtro pasa bajo. El filtro pasa bajo, nuevamente, la impedancia que genera la inductancia es J omega L, y nuevamente hago la ley de mallas para la ley de Ohm compleja, y es B menos I por ZR menos I por Z, perdón, menos I por ZR menos I por ZL. Bueno, los cambié pero no pasa nada. Igual a 0. Ahora, si yo quiero ver la caída de tensión a la salida de la resistencia, que es donde voy a conectar las cosas, es I por R. Entonces, calculo la corriente despejada de esta ecuación me da esto que está acá. ¿Alguna duda con las cuentas? No sé, no estoy viendo el chat, pero si alguien tiene dudas con alguna cuenta, me pregunta. Andrea, yo te puedo hacer una pregunta Sí. más que es conceptual. O sea, la BE y la BS te hablan de la amplitud también. O sea,
Pues me perdí un poco Es qué el B, representa. sí, puede, sí, es la no, a ver, puede entrar todo. En realidad yo no hice una distinción entre la amplitud y la parte temporal. BE puede ser epsilon 0 por E a la J omega T, ¿sí? Como esto Ok, es muy sencillo, no me metí, porque como al final yo termino tomando módulo, el módulo de E a la J omega T es 1. bien, Por eso es que no me metí demasiado pero podés usar directamente las amplitudes si querés. bien. Y físicamente lo que me está hablando de, o sea, lo que pasa es una frecuencia y una amplitud determinada que corresponde como descomponer, o sea, sacarle a Fourier, digamos, las partes más altas o las partes más bajas, dependiendo del filtro. Exactamente, sí, sí, es cortar la señal en frecuencia. Claro, exacto. Gracias. Eh, Andrea, sí, decime. perdón, algo No, no. que no entiendo es el B saliente Sí, es la caída de que tensión en usamos. R. Ah, Complejo. ok. Claro, o sea, yo El- mido, cuando pienso en lo que sale, pienso en lo que el potencial que está pasando, o sea, la caída potencial en ese R nomás, no, digamos, en Claro, el porque vos tenés costado. que pensar, claro, tenés que pensar que vos de pronto conectarías algo acá. Entonces, si conectás algo acá, ¿cuál es la caída de tensión de lo que conectás acá? ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos querés tal vez filtrar algo con esto. Entonces te importa esta salida. Claro, perfecto. Sí, Eh, gracias. entonces, DS es I por R, ¿no? Donde la I en este caso es la espejo de acá, es BE sobre ZR por ZL. Es una I compleja esta, ¿no? Sería I0, que I0 puede ser complejo, por E a la J omega T. Y reemplazo con las impedancias correspondientes y me queda esto que está acá. Esto es un número que realmente no es un número real, digamos. O sea, si yo quiero la corriente de verdad, tengo que tomar la parte real. Pero, a lo fin, o sea, yo soy de la idea que mantengo lo complejo hasta que me piden lo contrario, hasta el final. Todo lo más que puedo, trabajo en complejos. O sea, es como mi técnica. Porque la idea es que complejos simplifica la vida. Bueno, entonces, bueno, entonces, si yo quiero ver cuál es la relación entre, bueno, si la I la reemplazo por la I que acabo de sacar, que es esto que está acá, B sobre R más J omega L. Y como a mí me interesa el módulo de BS es el módulo de B por el módulo de todo esto. Y el módulo de todo esto es el módulo de R dividido el módulo de lo que está abajo. Y el módulo de lo que está abajo es la raíz de R de la parte real al cuadrado más la raíz de la parte compleja al cuadrado. No, todo esto sumado cada uno al cuadrado, raíz total, ¿no? Lo que escribí acá, que es distinto a lo que dije. Entonces, si yo relaciono cómo es la transmitancia para este circuito, es decir, cómo va a ser esta caída acá en función de lo que entra, va a depender de la resistencia, de la frecuencia y de la inductancia. Y entonces si yo calculo cómo es esta transmitancia en función de la frecuencia, lo que voy a ver es que para frecuencias muy altas, prácticamente acá no hay caída de tensión, porque la transmitancia es casi cero. Es decir, que a frecuencias muy altas, la L se comporta como si me abriese el circuito, ¿sí? O sea, no pasan las frecuencias altas, ¿sí? Por eso es que los pulsos de corrientes, que son modelados por frecuencias altas, los absorbe de alguna manera la L. ¿Por qué la L no deja pasar? Porque la L siempre está relacionada con un cambio, o sea, es como una inercia, no llega, o sea, le cambias algo tan rápido que no llega a reaccionar, de alguna manera, es por decirlo así. Entonces, a frecuencias altas es como el que el circuito funcionara circuito abierto acá. Pero a frecuencias bajas, la transmitancia es casi una. Entonces, a frecuencias bajas, lo que este L se comporta como un cable. Y si vemos cómo es la impedancia de una inductancia
Una inductancia tiene como impedancia lineal con omega. Entonces, si omega es 0, el ZL es 0, o sea, si la impedancia es 0, es como que actúa como un cable porque no opone resistencia. La impedancia es como una resistencia compleja. Ahora, si omega es muy grande, se opone mucho al paso de la corriente. Entonces queda como abierto el circuito. Entonces, eso yo lo puedo usar, esas propiedades yo lo puedo usar, las puedo aplicar para cosas que de pronto me vienen bien, digamos, o sea, que las necesito. Sea para filtrar, o estabilizar, o ciertos comportamientos de la fuente, o porque quiero que un circuito trabaje una determinada frecuencia. No sé, Pablo, ¿querés mostrar lo tuyo? A ver, con esto, ¿alguna duda con esto? Es un repaso de lo que hizo Pablo. ¿Siguen ahí? No, no siguen ahí. Sí, sí, sí. ¿Ah? Ok, no veo el chat. Les quería mostrar, a ver, acá estamos en la guía. Cuando vemos la guía, el único ejercicio, están viendo mi navegador, ¿no? Sí. El ejercicio, acá está la guía de corriente alterna. Es este. Este me dicen que yo analice el B de salida en función del B de entrada. Lo que tienen que pensar es que ustedes tienen un B de entrada que conocen y acá un B de salida. Y entonces lo que tienen que hacer es, bueno, ver cómo va a ser la caída en este B de salida. ¿Sí? Y en función de eso, analizar cómo es en función de la frecuencia. Pero eso lo van a hacer ustedes, porque si no es el único ejercicio que dice algo, es el 13, ¿no? Les dice, el circuito de la figura corresponde a un diversor de tensión donde BS sobre BB es el cociente entre las tensiones de salida y de entrada. Hallar la condición para que BS y B sean independientes de la frecuencia, es decir, que ni siquiera opere como un filtro. Calcular el BS sobre B cuando se cumple dicha condición. O sea, ni siquiera, no hay como ejercicios de filtros, meramente dichos, no veo que haya. Pero lo que sí es, tiene como la misma metodología, o sea, o el mismo razonamiento que uno usa para los filtros, en este caso. Que es este de acá. Nada, es lo único que encontré. Bueno, ay, es re temprano. Pablo, ¿vos querés contar algo? Si terminaste, sí. Si Termino, no, después vuelvo con el ejercicio integrador. Listo. ok. Mm. No, yo les quería mostrar algo que había dicho Pablo la teórica pasada, que era una de las primeras aplicaciones del filtro pasa altos, que es la radio AM. Y bueno, esta es de los años 60, 50, más o menos. No tengo la data precisa. Bueno, como ven, lo único que tiene es una perilla. Esto es una perilla ¿Tenés la marca, analógica. Pablo, o no? ¿Cómo? ¿Tenés la marca de la radio? ¿Se ve? Transistor 6. Bueno, Este. a ver. Bueno, y acá está la perilla del volumen. Es solo eso, ¿no? Bueno, pero veamos qué hay adentro. Esta es la parte de atrás. ¿Se ve bien? Sí, creo que sí. Bien. Bueno, a ver. Voy a tratar de acercarlo más. Ahí está.
Bien, todos estos cosas que son como cilindros son capacitores cilíndricos, ¿sí? Después acá abajo, estos dos que están acá son bobinas, por ahí no se puede ver bien el cobre que está ahí en cada una. Y después están las resistencias, que son los cositos chiquititos, estos, que tienen como marquitas. Eso lo van a ver en lado 3, que es para diferenciar de cuánto es. Yo la verdad nunca me lo terminé de aprender. No, bueno, uno va al lista que está ahí, uno Sí. hace la cuenta. Bueno, acá, esto es lo que tiene que ver con el sonido. Yo la verdad no sé cómo funciona. Lo había explicado una vez Frank en Teórica 1 y no me acuerdo. Sale por acá. Pero la parte interesante, que era la que les quería mostrar, era, bueno, ¿qué pasa con la perilla? O sea, yo muevo la perilla y ¿qué pasa dentro de la radio? ¿Ignoré a Frank? No me acuerdo. Estaba re quemado ese cuatrimestre. Bueno, la perilla, o sea, yo lo voy a mover de adelante y ustedes van a ver lo que pasa atrás. A ver. ¿Ven eso que gira? No se ve. Ah, ahí se ve. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver qué es por adentro. A ver si se llega a ver. Esperen que se apague todo esto. Se ve que hay como hendiduras todas paralelas de metal adentro. Se ve poco eso. Acá, No lo llego a ver yo. ahí. Ay. Sí, más o menos. O sea, no la quiero romper porque uno de mis No la proyectos rompo. es arreglarla, pero ahí capaz se ve bien, ¿sí? Se ven como Por ahí. Ahí lo vi, ahí lo vi. Ahí se ve, ahí se ve. Ahí está. bien. Sí, ahí lo vi. Entonces, Ahí lo vi. Era una cuestión de claro, luz, ahí como está. que había que Fíjense iluminarlo. que Ahí se cuando vio. giro, Ahí se vio. las hendiduras, Claro. como que hay unas que están solidarias, están fijas al coso, a la chapa esa grande, y las que están intercaladas giran, o sea, y se mueven. Lo que está pasando ahí es que esas chapas paralelas son como un supercapacitor que tiene todas chapas en paralelo, y cuando yo hago este giro, estoy variando la capacitancia directamente, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Me filtra frecuencias que ingresan por la antena, ¿sí? Bueno, ¿dónde está la antena? Acá. Y esta es la razón por la que yo tengo esta radio en realidad, es por esto. Cuando yo estaba en Lago 3, Lago 3 la verdad no tiene casi ninguna práctica de magnetismo, y a mí lo que más me gustó de F3 fue magnetismo. Entonces, bueno, quisimos hacer la práctica del Lago 4 para mí es la mejor práctica de todos los laboratorios, pero nos dijeron, bueno, vayan a ver si les prestan las cosas, no les van a prestar el nitrógeno líquido, bueno, entonces en Lago 4 tenés un material que es ferromagnético, pero ¿qué pasa? Es ferromagnético a bajas temperaturas. Entonces vos lo tenés que enfriar con nitrógeno líquido, y a temperatura ambiente no nos levantaba la curva, no producíamos ferromagnetismo. Y el ayudante de ese momento, Nahuel algo, no me acuerdo el apellido, después desapareció. De la Facu, digo, no lo vi más, no sé. Se habrá ido ¿No afuera. era Nahuel Freitas? No. Me dijiste Nahuel. No, Nahuel No, Freitas lo tuve en F2. Claro. Nos dijo, en las radios de los 50, 60, las antenas, que son de ferrita,
fíjense porque capaz eso es ferromagnético a temperatura ambiente. Ujú. Y esto es ferromagnético a temperatura ambiente, ¿sí? Es muy loco. Y usamos esto y en lago 3 pudimos hacer la práctica de lago 4. Después, por suerte, me tocó en lago 4 porque ese es el problema, o sea, entonces se sortean las prácticas. Te puede no tocar. Bueno, si alguien en F3 quiere hacer ferromagnetismo y necesita una de estas, me escribe y yo se la presto, ¿sí? No la quise donar al lago por eso de que quiero ver si puedo arreglarla, no sé. Pero bueno, era como una doble. Este era como el bonus track. Lo de la ferrita. Muy interesante, Pablo. Y sí, es tremendo cómo se ve esto, lo del capacitor variable, cómo se ve directamente así, como lo vemos nosotros, ¿no? Un capacitor son chapas, y la variás así con una manija, y eso varía así, y se acabó, listo. Eso te filtra todas las frecuencias. Bueno, las frecuencias AM creo que son del orden de los cientos de kilohertz o algo así. No sé qué sería alto o bajo, depende de cómo esté el circuito, ¿no? Tengo entendido que Sí, las frecuencias FM son de mayor frecuencia y atraviesan la menor atmósfera, amplitud. y las AM No, no atraviesan la atmósfera, o sea, rebotan y por eso llegan más lejos que claro, las FM. exacto. Y menor amplitud. Claro, Las AM. sí. Por eso si vas en el auto no sé, escuchás radio, no sé ya si se escucha radio, ahora empieza el viejazo. Empieza mi sección vintage. Si vas en el auto, con la radio del auto, nada de aplicaciones ni nada, vas a ver que las primeras que vas a perder, si estás escuchando, no sé, la Metro, Radio con Voz, la vas a empezar a perder, entonces te tenés que pasar, no sé, a M1030 o lo que sea. Y después ya te pasas a Spotify, pero nosotros que teníamos con mi marido un Gol viejito, que ni aire acondicionado, nada, era así nuestra vida. O sea, y después están las radios zonales, que son siempre interesantes. Bueno, súper interesante, Pablo. Gracias. Bueno, vamos a seguir con las cuentitas. Bueno, entonces esto es lo que vimos de filtro y lo que es, o sea, uno tiene una intención a veces no solo quiere filtrar para sacar, sino que quiere filtrar para detectar, ¿no? A determinada frecuencia. Bueno, ¿ven lo que está? Porque me aparece como cortado el dibujo. ¿Ustedes los ven bien? ¿Ven todo el dibujo entero? Sí. Ok. Sí. Les traemos un ejercicio integrador. Facu, chequeate si está bien redactado como lo puse. Es un circuito integrador, lo he tomado alguna vez en algún parcial. La idea es que uno tiene un circuito con un circuito RL con una fuente que en principio tiene la llave abierta. Cierro la llave, pero además este circuito se está moviendo con una V0 constante. Esta V0 igual no es tan grande. Fíjense que acá yo puse una condición que D sobre V0 tiene que ser mucho mayor que LR, que L sobre R. Fíjense por qué puse esta condición. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué va a ocurrir? ¿No? ¿Qué pasa? O sea, entonces en principio yo cierro la llave y el circuito se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, hasta que entra en una zona con campo magnético, una zona semi-infinita, ¿no? Entonces, lo que pedimos por un lado es que la corriente en el circuito, antes de que ingrese a la zona de campo magnético, o sea, cómo va a ser esta corriente, seguramente sea una corriente que va de 0 a un número, o sea, porque está abierto en principio, que se fijen cómo entra, o sea, con qué valor de corriente entra a la zona. Después cuando entra a la zona, fíjense que ya va a ser un circuito cerrado. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber como una especie de flujo, ¿no? Bueno, un flujo que a medida que entre va a ir variando.
Entonces va a aparecer algo acá, ¿no? O sea que seguramente me varíe la corriente con la que entró. Y siempre el circuito se mueve con B0. Entonces lo que se pide es que describa cualitativamente qué es lo que ocurre cuando empieza a ingresar a la zona, porque no es lo mismo cuando empieza a ingresar que cuando ingresó todo. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a este circuito? Y lo que queremos es que calculen la corriente a cada tramo, es decir, antes de entrar, cuándo empieza a entrar, cuándo entró del todo. Pero para que todo este circuito se mueva con B0, se está haciendo una fuerza sobre este circuito. Bueno, ¿cuál es esa fuerza que se está haciendo? Lo mismo, ¿cuál es esa fuerza que se está haciendo acá? O sea, antes de entrar, cuándo está entrando, cuándo entró. ¿Sí? Este es un ejercicio que lo vamos a resolver la clase que viene. En principio se los planteamos para que, o sea, como que para ir discutiendo conceptos de la guía 5 y parte de la guía 6, porque tiene transitorios. Entonces la idea es que se lo contamos la clase que viene a modo de repaso. La clase que viene igual tienen teórica, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ok, bueno. Entonces es como un disparador, como para que empecemos a discutir ciertos temas y después hagamos consulta. ¿Alguna duda con este ejercicio? En el chat no sé si hay algo. Bueno, ahora después pongo el PDF en la página como para que lo vean bien. No necesitan copiarlo, no. Es un ejercicio que lo hemos tomado alguna vez en un parcial. Obviamente en este parcial no lo vamos a tomar porque lo dimos de integrador. Bueno, y con esto terminamos, y lo que yo quiero hacer en particular, después los chicos se van seguro a plegar, es agradecerles, la verdad, porque la verdad que fue una modalidad nueva en la que debutamos todos, ustedes y nosotros. También quiero agradecer al DF, porque la verdad que el DF se puso mucho las pilas, como que nos dio una serie de herramientas, y también nos dio como la libertad para que nosotros como docentes usáramos las herramientas que no fueran más cómodas en función de nuestra experiencia presencial. Bueno, nada, y agradecerles que a veces surgen desprolijidades que tienen que ver con que cada uno está en la casa, agradecerles que no todo el mundo tiene las condiciones para conectarse, y bueno, que igual lo hicieron, y sobre todo, una de las cosas que a mí, o sea, también me gusta de que hayamos dado clases, es que yo veía que en un montón de lugares estaban dando clases, incluso a institutos privados de alta calidad, y o sea, la UBA tenía que arrancar, y el DF en ese sentido se puso las pilas y dice, bueno, si arranca el 13 de abril, como sea, no como sea, digamos, pero no la dilatemos más, los chicos necesitan clases, y me parece que eso es justo para la gente que está en una universidad pública. Y bueno, nada, y los vamos a extrañar un montón, la verdad, porque como es la persona que, después de mi familia, que veía más seguido. Así que bueno, nada. No sé si los chicos quieren agregar algo. Bueno, gracias, y la verdad que estuvo re lindo para mí como docente. No sé, Facu, si querés. Facu. Sí, para que prendo la camarita, que estoy con problemas de internet. ¿Se me ve? Hola. Bueno, sí, yo me sumo totalmente a esos comentarios. La verdad no tengo mucho más que agregar en ese aspecto. En particular, espero que cuando todo esto se normalice, nos crucemos en el comedor, tomemos unos mates. Yo siempre estoy con mate dando vueltas por ahí. No sé si rico, pero mate. Así que nada, fuera de joda, realmente gracias por la paciencia. Sabemos que somos conscientes de que esto no fue fácil, que hay momentos en los que hicimos agua, nunca con mala intención desde ya, pero bueno, son las limitaciones que uno tiene. Espero que se haya notado que más allá de eso le pusimos la mejor onda, y no solo por los memes, sino por todo en general. Y nada, de nuevo, gracias por ponerle garra, por hacernos el aguante, y nada, espero que nos veamos cuando todo esto se normalice un poco. Sí. No sé si Pablo, lo dejo la Pablo, palabra. ¿querés decir algo? Sí, muchas gracias también por bancarnos, por bancar mis manqueadas
a veces en las clases. Y bueno, sí, o sea, fue re loca esta cursada y yo no me voy a olvidar, o sea, fue resarpado. 2020, ¿qué te vas a acordar cuando di F3 de ayudante así en forma virtual? Y bueno, eso, muchas gracias. Y un consejo que les dijo hoy Pablo, que es clave, rindan los finales después de cursar, de verdad. Sí, totalmente. No tengan miedos tampoco, no se paralicen. No se paralicen por buscar la perfección de los finales, chicos. Por favor, hay que Una vez avanzar. escuché una frase de un profesor que dijo, es preferible un 8 ahora que un 10 dentro de 3 años. Sí, exactamente. Absolutamente válido. Y se los dice Facu, que es un licenciado joven, y yo se los digo por experiencia personal, y Pablo supongo que también, lo dice por experiencia personal, que somos acumuladores de finales. Vos sabés. Yo lo sé, claro, pero yo también hice lo mismo, ya te lo dije. Así que bueno, no sean como Pablo y como yo, sean como Facu, entonces recíbanse jóvenes. Pero igual, bueno, todo llega igual, ¿no? Igual se llega, caminando se llega. Pero... Bueno, y ahora dejo de grabar.